Llorarás y te dolerá, pero el mundo no entenderá. Leamos el Evangelio según San Juan en el capítulo 16, versículos del 20 al 23. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad les digo, ustedes llorarán y se lamentarán mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer cuando va a dar a luz siente tristeza porque ha llegado su hora, pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También ustedes ahora sienten tristeza, pero volveré a verlos y se alegrará su corazón y nadie les quitará su alegría. Ese día no me preguntarán nada. Como es de costumbre, para realizar una exégesis bíblica de Juan 16, 20 al 23a, procederé de manera sistemática analizando el texto en su contexto histórico, literario, teológico y aplicativo, siguiendo los pasos típicos de una exégesis: la observación, la interpretación, la contextualización y la aplicación. En un primer momento veamos el contexto histórico y literario. El Evangelio de Juan, como ya en varias ocasiones lo he mencionado, fue escrito probablemente entre los años 90 y 100, dirigido a una comunidad cristiana que enfrentaba desafíos tanto internos, es decir, había en los hermanos ciertas dudas teológicas y persecuciones, como también factores externos, tensiones con el judaísmo y el mundo grecorromano. El autor, tradicionalmente identificado como Juan el Apóstol, busca fortalecer la fe de los creyentes en Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. Juan 16, 20 al 23a forma parte del discurso de despedida de Jesús, pronunciado durante la última cena antes de la crucifixión. Este discurso está dirigido a los discípulos para prepararlos a su partida, es decir, a su muerte, resurrección y ascensión, y a la llegada del Espíritu Santo. En el capítulo 16, Jesús aborda el sufrimiento inminente de los discípulos, la oposición del mundo y la promesa del gozo futuro. El pasaje específico utiliza un lenguaje contrastante, tristeza, gozo, y una metáfora, el parto, para ilustrar la transición de la aflicción a la alegría. Segundo momento, un análisis del texto, una observación y una interpretación. El versículo 20 dice: de cierto les digo que ustedes llorarán y se lamentarán, y el mundo se alegrará, pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en alegría. De cierto es una afirmación solemne. Esta fórmula enfática caracteriza de Juan, o mejor, característica de Juan, en griego amén, señala una declaración solemne y autoritativa de Jesús. Subraya la certeza de lo que se dice. Llorarán y se lamentarán. Jesús predice el sufrimiento de los discípulos que pronto enfrentarán su crucifixión y muerte. El verbo en griego
Llorar implica un lamento profundo, emocional, mientras que el verbo lamentar en griego sugiere un duelo más formal. Esto refleja el impacto emocional de la cruz. El mundo se alegrará. El mundo, cosmos en griego, en Juan a menudo representa a aquellos que se oponen a Dios y a Jesús. La alegría del mundo es efímera, basada en la aparente victoria sobre Jesús. Su tristeza se convertirá en gozo. La promesa central del versículo es la transformación de la tristeza en gozo. El verbo griego, convertirse en español, indica un cambio cualitativo y definitivo. Este gozo está ligado a la resurrección de Jesús, que revertirá el dolor de los discípulos. Este versículo 20 establece un contraste entre el sufrimiento temporal de los discípulos y la alegría pasajera del mundo. Jesús prepara a sus seguidores para la crisis de la cruz, asegurándoles que su dolor no será permanente, sino que dará paso a una alegría duradera. Veamos el versículo 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que ha nacido un hombre en el mundo. Jesús usa la metáfora del parto, común en el Antiguo Testamento, para describir un sufrimiento intenso pero temporal que culmina en alegría. En griego, tikko, dar a luz, y odin, dolor, evocan la experiencia universal de nacimiento. Ha llegado su hora. La hora es un término teológico clave en Juan que señala el momento culminante de la obra de Jesús, la crucifixión y resurrección. Aquí la hora de la mujer se asocia con la hora de Jesús. Ya no se acuerda de la angustia. El verbo recordar en griego implica que el dolor no solo disminuye, sino que es superado por la alegría del nacimiento. La llegada del niño transforma la perspectiva de la madre. Gozo de que ha nacido un hombre. El término hombre, antropos, es genérico refiriéndose al nacimiento de un ser humano, no específicamente a un varón. La metáfora del parto ilustra el proceso de transición del dolor al gozo. Así como el sufrimiento del parto es olvidado por la alegría del nacimiento, el dolor de los discípulos por la muerte de Jesús será eclipsado por la alegría de su resurrección. La hora conecta el sufrimiento de los discípulos con el propósito redentor de la cruz. Veamos el versículo 22. También ustedes ahora tienen tristeza, pero los volveré a ver y se gozará su corazón, y nadie les quitará ese gozo. Ahora ustedes tienen tristeza. Jesús reconoce la realidad presente de los discípulos, quienes están confundidos y angustiados por sus palabras sobre su partida. Pero les dice, los volveré a ver. Esta frase alude directamente a la resurrección, cuando Jesús se aparecerá a los discípulos. También puede incluir un sentido escatológico apuntando a su retorno final. Se gozará su corazón. El gozo es un tema recurrente en Juan. Este gozo es interno, profundo y espiritual, arraigado en la relación restaurada con Jesús. Y nadie les quitará su gozo. La permanencia del gozo, nadie lo quitará. Acá se subraya su naturaleza inquebrantable
en contraste con la alegría temporal del mundo. Jesús asegura a los discípulos que su resurrección transformará su tristeza en gozo permanente, que no depende de las circunstancias externas ni de la oposición del mundo. Y finalmente el versículo 23a. Y en aquel día no me preguntarán nada. En aquel día. Esta expresión tiene un matiz escatológico en Juan, refiriéndose al tiempo posterior de la resurrección, cuando el Espíritu Santo iluminará a los discípulos. También puede aludir al tiempo de la iglesia, cuando los discípulos comprenderán plenamente la obra de Jesús. Y no me preguntarán nada. El verbo en griego, o la palabra en griego, sugiere que las dudas y confusiones actuales de los discípulos serán resueltas. La presencia del Espíritu y la experiencia de la resurrección les darán claridad. Este medio versículo apunta a un futuro en el que los discípulos, empoderados por el Espíritu, no necesitarán hacer preguntas porque comprenderán la verdad de Jesús. Es un anticipo de la plenitud de la revelación post-resurrección. Tercero, contexto teológico. El pasaje refleja varios temas teológicos centrales en el Evangelio de Juan. La hora de Jesús, la crucifixión y resurrección son el clímax de su misión redentora. El sufrimiento es un preludio necesario al triunfo. El contraste entre el mundo y los discípulos. El mundo se opone a Jesús, pero su victoria asegura la alegría de los creyentes. El gozo escatológico. El gozo prometido no es solo emocional, no es algo superficial, sino espiritual y eterno, ligado a la presencia de Jesús y el Espíritu Santo. La resurrección como transformación. La resurrección de Jesús es el evento que cambia la tristeza en gozo, validando su identidad como el Hijo de Dios. Cuarto, contexto cultural y aplicación. En el contexto del siglo I, los discípulos se enfrentaban persecución y rechazo. Este pasaje les ofrecía esperanza. Su sufrimiento no sería en vano. La metáfora del parto resonaba en una cultura donde el nacimiento era un evento doloroso pero profundamente significativo. Ahora miremos una aplicación para el día de hoy. La esperanza en el sufrimiento. Los cristianos de hoy, al enfrentar pruebas o persecuciones, pueden encontrar consuelo en la promesa de que el dolor es temporal y será transformado en gozo por la presencia de Cristo. Confianza en la resurrección. La resurrección de Jesús es la base de la esperanza cristiana, asegurando que la victoria final pertenece a Dios. Y el gozo permanente. En un mundo donde las alegrías son pasajeras, el gozo que Cristo ofrece es inquebrantable, fundamento en la relación con Él. Llorarás y te dolerá, pero el mundo no entenderá. Tu pena se volverá en gozo, en un milagro hermoso. Como una madre al dar a luz en el dolor. Este pasaje de Juan 16:20 al 23a nos invita a contemplar la promesa de Jesús en medio de la incertidumbre y el dolor. Los discípulos, al escuchar estas palabras durante la última cena, estaban al borde de un abismo emocional. La inminencia de la cruz les llenaba de tristeza y confusión. Sin embargo, Jesús, con su amor infinito, les asegura que su sufrimiento no será el final.
como una madre que atraviesa el dolor del parto para dar a luz nueva vida, el sufrimiento de los discípulos dará paso a un gozo indestructible, un gozo que nadie podrá arrebatarles. Esta promesa no es solo para ellos, sino para nosotros hoy. En nuestra vida enfrentamos momentos de oscuridad, pérdidas, decepciones, temores. A veces el mundo parece regocijarse mientras nosotros lloramos. Pero Jesús nos recuerda que nuestro dolor tiene un propósito redentor. El Espíritu Santo, el Consolador prometido, es quien transforma nuestra tristeza en gozo. Él es la presencia de Cristo en nosotros, guiándonos a la verdad, recordándonos las palabras de Jesús y llenándonos de esperanza. El Espíritu nos susurra que la hora del sufrimiento no es el final, sino el preludio de una alegría interna, como el nacimiento de un niño que borra la memoria del dolor. Esta reflexión nos invita a confiar en la obra del Espíritu Santo. En los momentos de prueba, Él nos sostiene, nos ilumina y nos conecta con el corazón de Dios. Nos enseña que el gozo verdadero no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Jesús que venció la muerte y nos asegura la victoria. Al igual que los discípulos, estamos llamados a esperar con fe, sabiendo que el Espíritu está obrando en nosotros, transformando nuestras lágrimas en cantos de alabanza. Como una madre al dar a luz, en el dolor encuentra luz, así será tu corazón. Amado Dios, Padre de toda consolación, tú que enviaste a tu Hijo para transformar nuestro dolor en gozo, te alabamos por tu amor eterno. En los momentos de tristeza, cuando el mundo parece oscurecerse, te pedimos que envíes tu Santo Espíritu, nuestro Consolador, para que llene nuestros corazones de tu paz. Espíritu Santo, guía nuestro camino, ilumina nuestras dudas y recuérdanos las promesas de Jesús. Ayúdanos a ver en cada prueba una hora que nos acerca a tu gloria. Convierte nuestras lágrimas en gozo, como el alba que sigue a la noche más oscura. Jesús, nuestro Salvador, gracias por tu presencia que nunca nos abandona. Danos la certeza de que por tu resurrección nuestro gozo es eterno y nadie podrá arrebatárnoslo. Te ofrecemos nuestras vidas, Señor, para que las transformes en un canto de esperanza, que tu Espíritu nos una más a ti y que en cada latido de nuestro corazón resuene tu amor. Amén. Como el sol al despertar, nadie te la quitará. Es un regalo que perdurará. La alegría vendrá. Como el
Hola, gracias por ver este contenido y si aún no se ha suscrito al canal, le invito para que lo haga. No sabe lo importante que es activar la campana de las notificaciones y hacer sus comentarios. De esta manera le ayuda al canal del Padre Leonardo para que muchas personas conozcan el Evangelio hoy. Dios te continúe bendiciendo y hasta pronto.